Buenas tardes, profe. Nosotros les vamos a hablar sobre la ortografía. Somos del grupo 3, con los integrantes Daniel Jumbo, mi persona, Emerson Reynoso, Andrés Carrera, Freddy Pullón, Araceli Rueda. Yo les voy a hablar sobre la acentuación. Para clasificar, podemos clasificar a las palabras según su acento, en los cuales tenemos, para las palabras agudas, son las que tienen el acento, las que llevan el acento en su última sílaba, como por ejemplo, ejercitó. Ahí está marcado señalado con rojo, en dónde va la fuerza de voz. Entonces, el ejemplo sería, Daniel ya se ejercitó. También tenemos las palabras llanas o graves. Estas son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. El ejemplo sería, yo siempre me ejercito. Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo, yo estoy en el ejército. Y también tenemos de las palabras sobresdrújulas que llevan su acento en la tras antepenúltima sílaba. Un ejemplo sería, ejercítaselo para que mejore. Tenemos también reglas para tildar. Entonces, tenemos reglas para las palabras agudas, que si terminan en vocal, en N o en S, llevan tilde. Por ejemplo, avión, sofá y sofás. También hay otra regla que dice que estas palabras que se encuentren una vocal fuerte con una débil acentuada, esta última llevará la tilde. Por ejemplo, maíz, Paul, Raúl, baúl. Para las palabras graves también hay unas reglas. Entonces, llevan tilde las palabras terminadas en cualquier consonante que no sea N o S. Por ejemplo, útil, apóstol, pobre. Pobre no lleva tilde porque termina en vocal y la regla nos dice que tiene que terminar en consonante. También tenemos otra regla que dice que llevan tilde todas las palabras terminadas en dos vocales seguidas. La primera de dichas vocales debe ser débil, la I o la U. Ejemplo sería moría, policía, actúes y manías. Y las palabras esdrújulas, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde. Un ejemplo es ártico, científico, lámpara y antipático. Muchas gracias. Tilde diacrítica y enfática. Tilde enfática. Este acento es caracterizado por la lengua española y se la utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen significado diferente. Para entender mejor las palabras que llevan acento enfático, no se debe acentuar siguiendo las reglas ortográficas, sino se debe hacer sin seguir las normas únicamente para distinguirse de su par. Por ejemplo, ¿dónde piensas ir? Iré donde me plazca. ¿Cuándo es la cena? Comienza cuando den las 12. ¿Pero dónde lo habré puesto? Nunca me acuerdo dónde guardo los documentos importantes. Tilde diacrítica. Esta, al igual que la enfática, nos permite diferenciar palabras que se escriben igual, pero que a su vez tienen diferente significado. Se la utiliza a fin de distinguir ciertas palabras que se oponen entre sí, como lo son la tónica y la atónica. Por ejemplo, te hace falta un té. Aquí podemos ver que existen dos palabras. Sin la tilde tendrían el mismo significado. El pronombre te y el sustantivo te que lleva la tilde. ¿De verdad quieres que te dé ya el regalo? Existe una diferencia entre de, que sería la preposición, y de, que es una forma verbal. El smoking fue elegido por él. En este ejemplo sobre la tilde diacrítica se ve la diferencia entre él, que es el pronombre personal. Los signos de puntuación. Entre otras funciones, los signos de puntuación sirven para expresar de una manera correcta la fluidez del discurso, marcando las pautas de entonación, así como las pautas del sentido que establece a nivel sintáctico, es decir, oracional. Ejemplos situados en coherencia y cohesión. Cuando se habla, la entonación y el manejo de la voz proporciona información muy importante al interlocutor,
además de dar pistas acerca del estado del ánimo del locutor y de su relación con aquello de lo que habla. La entonación y el manejo de la voz ayudan mucho al interlocutor en la decodificación del mensaje, porque le dan pautas para organizar la información e interpretar lo que se dice. Cuando se escribe, son los signos de puntuación los que hacen una buena parte de este trabajo y por eso constituyen un valioso recurso tanto para el que escribe un texto como para el que lo lee. Como se comentó antes, la organización de los componentes de las frases, oraciones y párrafo es lo que crean productos diferentes. Desde este punto de vista, los signos de puntuación de un escrito son uno de los mecanismos de la cohesión y de la coherencia de un texto. Un escritor experto sabe utilizar a su favor para facilitar la lectura de su texto. Por raro que parezca, un pequeño signo, una coma, un punto y coma o un punto puede organizar la información de manera diferente y así determinar la interpretación de un texto. Como podemos observar en estos dos ejemplos, el primero posee una coma y el segundo no. Las mismas tres palabras que se utilizan en las dos oraciones, sin embargo, la coma que aparece en la segunda de ellas organiza la información de manera diferente. En el primer caso, se trata de una sugerencia que invita a la frugalidad. Se sugiere que se coma lo que se necesita para vivir y no más, mientras que en el segundo caso se trata de una solicitud que invita a asegurar la sobrevivencia. Los principales signos de puntuación del español son los siguientes: el punto, los puntos suspensivos, los corchetes, el guión, las llaves, la coma, signos de interrogación, la raya, la barra, el asterisco, puntos y coma, signos de exclamación, las comillas, el apóstrofo, los dos puntos, el paréntesis, la diéresis o crema y signos de párrafo. El uso de las mayúsculas tiene como finalidad el de identificar la rigidez de tipo de escritura. También ayudarán a resaltar dichas frases, palabras, nombres, etcétera, facilitando así la comprensión de la lectura, ya que su uso se debe a diferentes circunstancias. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones. La forma mayúscula de las letras I y J no llevan tilde. Las mayúsculas no llevan tilde a menos de que la norma de acentuación lo amerite. Por ejemplo, Ángel, África, Japón, capítulo. Cuando una palabra empieza con un diágrafo, su primera letra se escribe en mayúscula. Reglas y ejemplos. Tenemos que cuando se inicia un texto, punto seguido y punto aparte, como se muestra en el ejemplo. Los nombres, apellidos, lugares y sobrenombres: Fernando, Marcos, Plaza de Teatro, Pato. En este caso vemos que P es el sobrenombre de Patricio. Los nombres de ciudades y continentes como Quito, Guayaquil, América. Los nombres de libros, cuadros, películas, obras literarias como Las cruces sobre el agua, La Mona Lisa, La Emancipada y El Señor de los Anillos. También tenemos en textos jurídicos y administrativos. En este caso tenemos que todas sus letras están escritas en mayúsculas. Números romanos, como se muestra en el ejemplo. Después de dos puntos cuando se citan palabras textuales. Por ejemplo, tenemos Carolina mencionó: los chicos vienen a la escuela a aprender. Las abreviaturas y siglas. Tenemos como señor, licenciado, doctor, usted, la ONU, IES. En el caso de las siglas de UNICEF, como están escritas más de 4 palabras, su primera letra se escribe en mayúscula. Reglas en las cuales no se usa la mayúscula: los días de la semana, los meses y las estaciones del año, las nacionalidades, las lenguas, los puntos cardinales. Las letras de dudosa escritura son las siguientes. B. Todas las palabras que empiezan por bi, bis, bien, ejemplo, bizcocho, bisílaba, bisabuelo. Las palabras terminadas en bilidad, bundo, bunda, ejemplo, abunda, disponibilidad. Las palabras que empiezan por bu, bus, pur, ejemplo, bunda, burguesía, busto. Las palabras de grupos de consonantes MB, BL, BR, ejemplo, bombón, sombrero. V. Todos los adjetivos terminados en aba, abo, iba, ivo, eva, evo. Ejemplos: grave, bravo, nueva, activa.
Las palabras con afijos vice, bis, bi, ejemplo, villano, vicepresidente. Después de las sílabas iniciales ya, ye, yo, yu, ejemplo, llave, llevar. C. Las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cecillo, cecilla. Se escriben con C. Ejemplo, pedacillo, nochecilla, pececillo, lucecilla. Se escribe con C la terminación ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la palabra termine en tor y no en sor. Ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. S. Se escribe con S al final de las palabras llenas de secciones, alférez, calidez, lápiz. Ejemplo, telas, andamos, penas. Se escribe con S las terminaciones en esa, isa. Ejemplo, princesa, poetisa. Se escribe con S las terminaciones en ísimo, ísima. Ejemplo, altísimo, grandísima. Z. Se escribe con Z las terminaciones aso, asa. Ejemplo, pedazo, terraza. Se escribe con Z las terminaciones en asan. Ejemplo, esperanza. G. Se escribe con G la sílaba geo inicial. Ejemplo, geométrico, geología. Se escribe con G los sonidos guía, gio, guión. Ejemplo, regia, plagio, región. Se escribe con J las palabras que tienen las siguientes combinaciones. Aje, eje, ige, oje. Ejemplo, ajeno ejecutivo, dije. Se escribe con aje la sección en enalaje. Ejemplo, embalaje. H. Se escribe con H al inicio de las palabras que empiezan con dictongo, si la primera vocal es I o U. Ejemplo, hielo, hueco. Se escribe con H al inicio de la palabra que empiezan con los sonidos hidro, hiper, hipo. Ejemplo, hidroeléctrica, hiperactivo,